A todo esto la pregunta es, ¿cuándo prescribe el delito de abuso sexual infantil? Y para eso ya lo tenemos en comunicación a Matías Vidal, él es abogado penalista y delitos informáticos. Matías, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar hoy con ustedes. Muy buena pregunta el tema de la prescripción. Sí, porque se dice una cosa, mira Matías, yo me acuerdo un caso relevante que fue la de una mujer en la ciudad de Mar del Plata. Ella denuncia a su padre la había abusado durante 10 años, cuando ella tenía 14, 15, 16, cuando ella ya cumplió la mayoría de edad, cuando formó una familia, cuando fue mamá, pensaba en su hijita chiquita. Entonces cuando ella ya de adulta y siendo mamá dice, yo tengo que denunciar lo que pasó. Mi propio padre abusaba de mí y tengo miedo por mi hija. A partir de ese momento yo recuerdo que también la respuesta de la justicia para esta mujer era prescribió. Después hubo una modificación, corregime Matías si me estoy equivocando o no. No recuerdo si en el 2021. Con la ley Piazza hubo una modificación. La prescripción comenzaba cuando la víctima cumple 18 años. O sea, no la prescripción, sino el plazo para la prescripción. El plazo para la prescripción, sí, para la prescripción que tiene también un tiempo predeterminado para la justicia. O sea que cuando abusan de mí, pasan los años, tengo un tiempo para ir a hacer la denuncia y en ese tiempo yo tengo que estar preparada psicológicamente para decir, ¿saben qué? Fui abusada. Bueno, es todo muy complejo. Contanos y explícanos vos, Matías, por favor. Bueno, voy a tratar de ilustrar un poco y echar un poco de luz sobre una situación, un escenario que es altamente complejo y muy debatido incluso entre los penalistas. Lo primero que tengo que decir es que no tengo una respuesta concluyente porque la justicia no lo ha dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay pronunciamientos, fallos distintos, contradictorios y todavía la Corte Suprema, que es la que podría poner un poco de orden, no se expidió en el marco de ningún recurso. Entonces, esta es una cuestión que hoy en día está abierta. Claro, ahí tenemos ahí tenemos el caso de Telma Fardín, por ejemplo, que se hablaba de que había prescrito el delito, por ejemplo, porque al momento de cometerse el mismo, la ley era distinta, la ley penal era distinta. Si se contemplara los 18 años como mayoría de edad para que empiece a correr el periodo de prescripción, también había prescripto, pero por otra parte, como hay jurisprudencia y doctrina que dice que son delitos que son imprescriptibles y se los compara con los delitos de genocidio, etcétera, entonces, por otra parte, la causa continúa. Sí, exactamente. Es un punto complejo porque vos tenés acá una contraposición de derechos. Por un lado, tenemos la Convención de Derechos del Niño que obliga a investigar y sancionar a todo aquel que obviamente cometa algún acto en perjuicio de un menor. Por otro lado, tenemos la Convención de Derechos Humanos, la Convención Interamericana, que obviamente tutela y otorga garantías al imputado, que en este caso se materializa en la prescripción. ¿Cómo compatibilizás ambos sistemas? ¿Cómo compatibilizás derechos contrapuestos? Esa es la gran pregunta que se pone acá en cuestión. Y cuando tiene rango constitucional, ¿no? Se presentan ambos instrumentos tienen jerarquía constitucional. Ese es el problema, por eso hay una cuestión de criterios que todavía no está resuelto. Sí, lo que tengo que adelantar es que el criterio de la Cámara de Casación a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la que le toca intervenir en este caso, ya ha sido claro. Para la Cámara el delito está prescripto. Lo que pasa es que las fiscalías en distintos casos llevaron obviamente la cuestión más allá y lo que falta que resuelva es la Corte Suprema, quien es en definitiva la que tiene la última palabra. Entonces acá lo que les está faltando es la última palabra, pero si nos guiamos por las instancias intermedias, consideran el delito prescripto. Ahora, la idea Matías, es la siguiente, todo delito prescripto. Sí. No, te iba a decir, si el delito a nivel penal está prescripto, ¿existe la posibilidad de la víctima de reclamar un resarcimiento por daños y perjuicios en lo que respecta al derecho civil? ¿O prescriben, al prescribir en la causa penal también cierra la puerta a los daños y perjuicios? En realidad la prescripción en materia civil tiene plazos independientes que son muchísimo más acotados, pero claramente estarían cerradas las dos vías. Lo que sí se contempla, y este fue el argumento de la Cámara de Casación para decir,
Está prescrito, pero cumplimos con la convención. Lo que está previsto entonces es un juicio por la verdad, al estilo de los delitos de lesa humanidad, es decir, no hay consecuencias penales, pero al menos le garantizamos a la víctima que se investigue para saber qué es lo que pasó. Sí. Como señalaba, esta cuestión al día de hoy está abierta, no está todavía claro qué es lo que puede llegar a pasar en este punto, porque el problema ocurre con los delitos que se cometieron antes del 2015. Entonces lo que se discute es, ¿aplica la ley Piazza o no aplica la ley Piazza? Y el problema acá es que en materia penal aplicar una ley de forma retroactiva está expresamente prohibido. Claro. Pero ¿qué pasa cuando no tenés el interés superior en línea? Bueno, esa es la discusión central. Esa es la discusión central y es la más importante. Matías, te puedo pedir, no sé si vos tenés el volumen muy alto o pasa algo, chicos, porque es así como un acople, ¿no? Entonces yo me escucho cada vez que... Creo que ahí estamos. Bueno, Matías, te consulto lo siguiente entonces, porque eso que estamos hablando mientras se debate el tiempo de prescripción y demás, es un tan mal mensaje para todas las personas que han sido abusadas, que guardan ese secreto en lo más profundo de su ser, con mucho daño, con mucha angustia. Es un mal mensaje. Entonces, ¿cómo hacer y cómo nos presentamos? ¿A dónde vamos para denunciar que fuimos abusados? ¿Cuáles son las expectativas de un hombre o una mujer, un niño, un adolescente, para decir, fui abusada, fui abusado? Porque también les pasa a los niños. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo o cuál es la seguridad que me van a dar a mí de que eso va a continuar y no quedarme con esa angustia de por vida? Porque mucha gente se lo guarda hasta que no aguanta más. Hay muchas personas que no pueden convivir con eso. Bueno, por supuesto que mi recomendación es que las personas hagan la denuncia, que la peleen hasta el final, que digan, que cuenten su verdad, sobre todo porque puede tener eco y llevar una causa de este estilo hasta las últimas consecuencias implica que todavía existe la posibilidad de que haya una sanción, un castigo penal. Como señalaba, hay un montón de causas que están en similares condiciones que todavía no fueron resueltas. Es decir, aún si Corazza fuera sobreseído en esta instancia, le quedaría bastante tiempo hasta quedar completamente desvinculado, porque si la fiscalía, si la víctima, de la mano de un querellante, impulsa la causa, no se conforma con el no y van hasta el final, lo más probable es que mantengan al imputado sujeto a proceso hasta el último momento. Y creo que eso para la víctima es importante, saber que se la está escuchando, saber que pudo decir su verdad, también que tenga repercusión en los medios. Creo que tiene este efecto de catarsis, que la sociedad se entere. Uno como abogado penalista lo que suele ver es esto, la necesidad de la víctima de ser escuchada. En muchos casos, en situaciones como estas, uno tiene que cumplir con el deber de advertirle cómo está regulada la cuestión y que existe la posibilidad de que declaren la causa como prescripta. ¿Y sabes lo que dicen las víctimas? No importa, yo quiero que me escuchen, yo quiero que se abra un proceso, yo quiero que esto se sepa. Entonces esa sería mi recomendación, que formulen la denuncia, que se ventilen y así tener la posibilidad de que en algún momento cambie el criterio en relación a este punto, a esta materia. Si estuviéramos ante la comisión de un delito que se viene ejecutando con periodicidad durante varios años y no han prescripto los últimos delitos, aquellos que se denuncian y que son los más recientes y que están dentro del periodo que le cabe a la ley. ¿Qué pasa si se sanciona esa conducta con respecto a los delitos que sí prescribieron? ¿No puede haber una revisión hacia atrás? Yo sé que, lógicamente, la ley penal nunca es retroactiva y que siempre se aplica la ley penal más benigna para el imputado, pero en el caso de que se compruebe que el mismo delito se ha ejecutado en el transcurso del tiempo y en la actualidad lo estamos juzgando y estamos sentenciando y condenando a un imputado, ¿se puede hacer una revisión contando con la prescripción que se ha dado a conocer aquí, por ejemplo, en los fueros de la capital federal? Sí, por supuesto, acá de tocar un tema hiper complicado e interesantísimo, porque la pregunta es, ¿a partir de cuándo empezamos a computar la prescripción? Claro. El derecho dice a partir de la fecha de comisión del hecho. Ahora, ¿qué pasa con esos hechos que justamente se extienden a lo largo del tiempo? Bueno, por ejemplo, sería el supuesto de la asociación ilícita.
¿Qué pasa en este caso? La realidad es que como el delito se sigue cometiendo, el plazo de prescripción no ha empezado a correr, o si se quiere, se reinicia cada vez que la voluntad de cometer el hecho se mantiene. Entonces son delitos que pueden ser juzgados de manera completamente independiente. Esto está bueno que la gente lo sepa. Cada delito prescribe de manera completamente independiente. De todas formas, Matías, la deuda que tiene la justicia argentina con estos casos de abuso sexual, porque lo que tienen que entender también desde lo humano, yo entiendo el Código Penal, a ver, hay un montón de cosas por analizar, pero digo, el dolor no prescribe. Y tienen que ponerse a analizar y ser un poquito más empático a la hora de firmar o de desarrollar cada uno de los códigos. Yo siento que en la Argentina, en nuestro país, la justicia con respecto a los abusos está en deuda. El dolor no prescribe. La angustia que siente el ser humano no prescribe. Totalmente. Son hechos que marcan para siempre la historia de vida de una persona. Uno que accede lamentablemente a causas y puede ver las pericias, es terrible el impacto que tiene sobre las víctimas, es durísimo y muchas veces la justicia no acompaña con la sanción ejemplar que amerita este tipo de casos. Lamentablemente tenemos este gran vacío, este gran problema con los casos anteriores al 2015, porque esta ley mal que mal viene a zanjar un poco la problemática. La cuestión es esta laguna de punibilidad del 2015 para atrás. Y ojalá en este sentido que la Corte se expida prontamente para dar un marco de seguridad, de tranquilidad a las personas, y esperemos que la interpretación sea justamente en el sentido de considerar que esta ley tiene que aplicar incluso a aquellas personas que fueron víctimas del hecho con anterioridad, por estar vigente ya para ese entonces la Convención de Derechos del Niño. Insisto, argumentos para sostener que el delito no está prescripto hay bastantes y son muy sólidos. Clarísimo. Matías Vidal, abogado penalista, como siempre es un placer, sos clarísimo al charlar todos estos temas. Muchas gracias, que tenga buenas tardes. Igualmente, muchas gracias, hasta luego.